Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y hoy tendremos una segunda parte de este magnífico programa de la década de los 60. Hoy lo dedicaremos a la cuestión local, los 60 en Nuevo León, y nuestro invitado es el maestro Jesús Ávila Ávila, subdirector del Archivo General del Estado e historiador. En nuestra historia hoy hablaremos de la década de los 60 en Nuevo León y particularmente en Monterrey. Tenemos como invitado al maestro Jesús Ávila Ávila, subdirector del Archivo General del Estado. Es historiador egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Pues bienvenido nuevamente, Jesús, a este programa de Nuestra Historia. Muy comentado esta situación de la década de los 60, las opiniones son diversas, hay pros, hay contras, hay gente que nos dice que somos fanáticos de esa década. Pues bueno, fue nuestro mundo, fue nuestra época, es nuestro siglo, y lo que dijimos la vez anterior, pues hay que historiarlo, hay que analizarlo, hay que investigarlo. Hay gente que le tiene miedo a hablar de la historia de un pasado inmediato. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, Jesús, vamos a platicar Nuevo León en la década de los 60. ¿Cómo estaba este asunto de Nuevo León? ¿Qué era Nuevo León? Monterrey, muy diferente al de ahora, ¿eh? Sí. El Monterrey de la época yo creo que era radicalmente diferente, tanto en la traza urbana de la ciudad, que si estamos hablando de hace poco más de 50 años así. Era totalmente diferente, era todavía una ciudad donde en los barrios, en las colonias, la gente se saludaba, se conocía, sabías quién vivía ahí contigo, al lado, quién era tu vecino, platicabas con él. O sea, en ese aspecto todavía era una ciudad que a pesar de que había irrumpido desde finales del siglo XIX el proceso de industrialización aquí en la capital del estado, sin embargo seguían prevaleciendo todavía algunas costumbres algunas costumbres de nuestros pueblos aquí. O sea, había un ambiente bucólico medio rural en algunas partes de la ciudad, ¿verdad? En algunas partes, yo recuerdo que en algunas partes incluso la gente que venía de otras latitudes, fuera del estado o dentro del estado, era común que la gente de pronto ahí quería hacer su gallinero, tener sus gallinas. Andaban vacas y burros en las calles, en algunas colonias muy cercanas al centro, sí. Incluso. Sí, hoy estas imágenes son impensables, por supuesto, sí. ¿No? Incluso te sales fuera del área de Monterrey y ya muy difícilmente encuentras imágenes de este bueno, tipo. Y ahora que dices era impensable, pero en el ramo de la seguridad también era otra cosa, ¿eh? También en el ramo de la seguridad, muchas veces hemos escuchado por ahí que la gente salía a las banquetas a platicar, a conversar, a tomar el fresco. Sí. Ya cuando caía el sol, entonces la gente usualmente salía, sacaba una silla, una mecedora, y allí en los pórticos de las casas era común ver no solamente familias, sino inclusive vecinos ahí platicando, conversando sobre los temas más cotidianos del momento, ¿no? Bueno, y en esta década de los 60, Jesús, ahora que comentas esto, no hay que olvidar la irrupción ya, si bien en la fines de la década pasada, de los 50, ya estaba en muchas partes del mundo, pero en México y particularmente en los pueblos nuestros y en Monterrey, irrumpe la televisión.
Y eso va a meter a la gente a las casas, ¿no? Así es. Eso así cambia el modo de vida. Por supuesto, o sea, la televisión que ya desde la década anterior ya se había instalado aquí, y luego ya posteriormente aquí surgió, fue el origen de dos televisoras muy importantes en la época. Entonces la televisión sí trajo también todo un cambio cultural y de hábitos en las familias regiomontanas, ¿no? En aquellos que podían tener acceso obviamente a un aparato de estos, porque no todo el mundo tenía acceso a un aparato de estos. Ahora, Jesús, hay que decir a los jóvenes que nos están viendo que la televisión era en blanco y negro. Así es. Casi toda la década de los 60, ya hasta el 68 en delante, más o menos de color. También hay que decirles que no había celulares, que no había internet, que no había hornos de microondas. No, hombre, la lista es larga. Nos ha tocado ver estas maravillas tecnológicas. Claro, el teléfono, ahorita el teléfono y la televisión, estos aparatos así, producto del desarrollo de la tecnología, no eran tampoco muy comunes en muchos hogares, ¿no? Hay que decirlo también. Yo recuerdo que por ahí era común, por parte de las políticas del Estado, del municipio, hacer campañas de tejabanización, en contra de los tejabanes. ¿En el centro de la ciudad? En el centro de la ciudad, que era muy común, así que privaban estas formas así de vivienda, así, que hoy todavía yo he visto en algunas colonias, todavía hay tejabanes. Hay restos, sí. ¿no? O sea, fíjate, nomás para los muchachos también, no había equipo de fútbol Tigres hasta muy entrada la década. En 1960 irrumpen los Rayados ya la primera división de fútbol. Ir a San Nicolás, a Santa Catarina de Guadalupe, era hacer un viaje. No se diga a Santiago, a Cadereyta, Juárez, era medio rural, ¿no? Bueno, era otro mundo, era este Monterrey que hemos perdido, y muchas construcciones tan bellas también las perdimos, pero bueno, son asuntos de estos entornos, de lo que ha pasado en estas 5 décadas y media. Regresamos en un momento a nuestra historia. En nuestra historia estamos platicando sobre la década de los 60 del siglo XX aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León. Imaginen ustedes al Cerro de la Silla sin ninguna construcción, o casi sin ninguna construcción en la década de los 60. Ahorita casi llegan a medio cerro, ¿no? Pero bueno, Jesús Ávila, nuestro invitado de hoy, historiador, ¿cuál era el entorno político en Nuevo León al principio de la década de los 60? Al principio de la década de los 60 estaba por concluir a nivel estatal su mandato sexenal. El humanista universitario, licenciado Raúl Rangel Frías, él había sido rector de la universidad, y después de haber sido el rector de la universidad fue gobernador del estado en el sexenio de 1955 a 1961. Entonces, hay que decir que durante su época la universidad, lo que hoy conocemos como Ciudad Universitaria, fue uno de los grandes logros durante su administración. Claro que aquí tuvo que ver también el gobierno federal, tuvo la sensibilidad también, y obviamente sin restarle mérito alguno a la labor que hizo don Raúl Rangel Frías en ese sentido. Pero yo creo que uno de los grandes logros de su administración fue la ciudad universitaria. Sí, ¿no? Porque hay que recordar que la rectoría estaba aquí en el lado norte del colegio civil, en la planta alta, ¿verdad? Aquí estuvo la rectoría, y luego ya se va a ese magnífico edificio que todavía es el edificio de la rectoría, y se construyen las facultades. Las facultades que hoy conocemos, ¿no? Y algunas nuevas. ¿Cómo se da el ascenso de Eduardo Olivas Villarreal a la gubernatura? Porque allá había pretendido ser, allá por los 40, gobernador. Eduardo Olivas Villarreal había formado parte del gabinete del gobernador Arturo B. de la Garza, había sido su secretario general de gobierno, y al final de su mandato de Arturo B. de la Garza se decía que era el lógico sucesor de la gubernatura del licenciado Olivas Villarreal. Sin embargo, por esos vaivenes de la política así
que todavía hoy en día hasta la fecha prevalecen, los modos y costumbres, los hábitos ahí. Sin embargo, no fue así y en las elecciones de 1949 llegó a la gubernatura el doctor Ignacio Morones Prieto, que estuvo un intervalo de 3 años y posteriormente él se fue a ocupar un cargo federal en la Secretaría de Salud y Asistencia, así se llamaba en ese tiempo, y lo cubrió el periodo que le faltaba por terminar José Vivanco, ¿no? Entonces, sí. Así, a los grandes rasgos, esa había sido parte de la trayectoria. O sea, Livas ya se integra de nuevo porque había roto su credencial del partido, del PRI en aquella época. En un acto así, ¿verdad? Simbólico. Un acto simbólico. Es senador de la República, junto con José Ángel Santos Cervantes, el otro senador, y los dos pretendían ser gobernadores. Los dos pretendían ser gobernadores, inclusive antes de que se decidiera a quién se postularía, había una fuerte campaña en favor del senador Cervantes. Fíjate, voy a comentar aquí una breve charla que tuve con don Alfonso Martínez Domínguez, y él me decía que el secretario de Gobernación del licenciado Adolfo López Mateos, que era el presidente de la República, secretario de Gobernación era Gustavo Díaz Ordaz. Él, junto con Martínez Domínguez, pugnaban porque fuera Santos Cervantes. Sin embargo, decía don Alfonso que el general Lázaro Cárdenas intervino con López Mateos para designar a Eduardo Livas Villarreal. Y esto es muy importante porque de aquí se va a dar una serie de, podríamos decir, rupturas entre el grupo empresarial regiomontano y el gobierno liberal calificado de izquierda por los empresarios, de Livas. Sí, con Eduardo Livas Villarreal hubo disensos muy fuertes así de parte de los organismos empresariales, y yo creo que lo que marcó así esa frontalidad entre los organismos empresariales con el gobierno de Eduardo Livas Villarreal fue precisamente la introducción de los libros de texto gratuito en nuestras escuelas, en el sistema educativo a nivel de primaria. De primaria, sí. Esto que hay que recordar que en 1959 se había creado la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y uno de los propósitos al crearse esta comisión era precisamente llevar la gratuidad, que es un derecho constitucional, a través de la repartición o distribución del libro de texto a todos los niños de la... Pero eso se hizo estando ya en el gobierno Rangel Frías, el maestro Rangel Frías, pero el maestro al parecer no repartieron los libros en su periodo. No fue posible, precisamente por esta reacción tan fuerte de parte de los organismos empresariales que se opusieron de manera frontal a ello. Entonces el licenciado Rangel Frías finalmente optó por no entregarlos, y cuando llega al mandato de gobierno el licenciado Livas Villarreal, él sí toma la decisión de llevarlo adelante. Pero esto y otras cosas más platicaremos en el siguiente segmento de Nuestra Historia. La década de los 60 en el siglo XX en Nuevo León, época muy interesante, pletórica, llena de acontecimientos, de rebeldías, de pugnas entre grupos empresariales y el gobierno. Precisamente Jesús Ávila, historiador que nos acompaña en nuestra historia, los hombres de Livas, porque se tachó al gobierno de Livas de comunista o de izquierda, porque tenía ahí ciertos colaboradores que eran liberales o masones, y algunos tendían hacia la izquierda. Sí, o sea, dentro del equipo de Livas, de su gabinete, una figura destacada, su secretario general de gobierno era el maestro Humberto Ramos Lozano, ¿no? O sea, de una gran ascendencia, un hombre muy abierto, muy liberal, así, muy liberal, obviamente. Hombre de la masonería. De la masonería, por si estaba también en la universidad. En la universidad fue un periodo en que llegó a ser rector el escritor lampacense José Alvarado Santos, también. Calificado de izquierda. El maestro Vicente Reyes Aurrecochea, que estaba al frente, si mal no recuerdo, de la imprenta universitaria. Del archivo. Y así, o sea, era una serie de personajes así
vinculados a Eduardo Mateo Ríos, Sáenz, Alfonso Reyes Aurrecochea. Mateo Sáenz, Alfonso Reyes Aurrecochea, o sea, un equipo, vamos a llamarlo, si hay que darle un calificativo, un equipo muy liberal. Así para bueno, pero la situación, hay que recordar que también el entorno internacional y nacional incidía mucho, porque estaba muy latente la amenaza, decían las fuerzas de la derecha y los grandes empresarios, la amenaza del comunismo. Entonces veían que un gobierno de izquierda en Nuevo León, que estaba repartiendo libros de texto gratuito y demás, veían esta amenaza, y hubo una respuesta también del empresariado a este sentido, ¿no? Sí, precisamente entre enero y febrero de 1962, hace 53 años, en estas fechas, justamente enero y febrero, a raíz pues de la distribución, de la decisión que tomó el gobierno de Eduardo Olivas de distribuir los libros de texto gratuito, hubo una fuerte reacción de parte de los organismos empresariales así en contra de esta medida, y como parte de esta reacción, el día 2 de febrero, que el próximo lunes se cumplirán 53 años, convocaron a una manifestación para pronunciarse en contra de la distribución de los libros de texto. Estamos hablando del 2 de febrero de 1962. De 1962. No solamente se oponían a la distribución de los libros de texto gratuitos, sino también cuestionaban los contenidos de los libros de texto, caracterizándolos como comunizantes, que eran parte de la estrategia del comunismo para apoderarse de la mente o de las mentes de los niños, para que de esa manera los libros de texto gratuito serían algo así como la cabeza de playa de la Revolución Cubana en nuestro sistema educativo. Bueno, porque aquí hay que volver a reiterar, la gran propaganda que se hizo, el gran despliegue propagandístico que se hizo a la Revolución Cubana, y en ello incidieron revistas como Life y el New York Times de Estados Unidos. Entonces, los jóvenes aquellos se alentaron en busca de una sociedad mejor. Entonces, se temía que esto aquí fuera a pasar lo mismo que la Revolución Cubana, ¿no? Así es, o sea, llegaba a tal grado así su miopía, yo pienso que así era, porque el tiempo finalmente esto salió adelante, ¿no? Y no nos volvimos comunistas ni mucho menos, ¿no? Como sistema, no pasó nada. ¿Sí? Pero estuvo muy fuerte la reacción. Pero en ese momento sí fue una reacción muy fuerte, o sea, hubo una manifestación que, según los periódicos más importantes de la época, fueron más de 100,000 regiomontanos los que se salieron a manifestarse en contra de los libros de texto gratuito. Para esto se emplearon todos los medios al alcance de estos poderosos organismos, en la radio, en la televisión, avionetas distribuyendo volantes, convocando esta manifestación. Había camionetas en las colonias de perifoneo con altavoces convocando en las fábricas, incluso se les dio el día a los trabajadores para que pudieran asistir. O sea, y aprovechaban para echarle a Rusia y a Cuba, por supuesto, que los hijos no caigan en las garras del oso ruso y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, aquí el pretexto en los contenidos era que a través de los libros de texto gratuito era como la revolución cubana, sobre todo, que estaba en ese momento, era el enemigo, entre comillas, a vencer. Iba a penetrar la mente, la ideología. El comunismo. Pero mira, fíjate, Jesús, lo decimos ahora ya con el tamiz del tiempo, pero hubo confrontaciones muy fuertes y hasta hubo agresiones, hasta físicas, entre algunas personas sobre este tema de los libros de texto gratuito en la década de los 60 en Nuevo León. Regresamos en nuestra historia. Nuestra historia, la década de los 60 en Nuevo León, con el historiador Jesús Ávila. Estimado Jesús, hay un personaje nuevoleonés, lampacense, escritor, que todavía lee unos de sus artículos. Él murió ya hace casi 40 años, pero son muy frescos. Pero en aquel momento
este personaje causó una polémica enorme en la ciudad y precisamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy refiriéndome al rector José Alvarado. José Alvarado Santos, yo creo que es una figura muy importante dentro del ámbito intelectual, no solamente local, sino yo creo que a nivel nacional tiene esa estatura, ¿no? Y él llega como rector, o sea, en el gobierno de Eduardo Olivas Villarreal no perdamos de vista que la decisión o la facultad de nombrar rector todavía una decisión que se tomaba en el Palacio de Gobierno. Todavía nuestra universidad no gozaba de autonomía para ejercer este derecho. Entonces, el licenciado Eduardo Olivas Villarreal, gobernador, nombra rector a José Alvarado Santos, oriundo de Lampazos, en el año de 1963. Sin embargo, el nombramiento de este notable escritor, orgullo de las letras nuevoleonesas, no fue bien visto por los círculos reaccionarios prevalecientes en la localidad, y casi desde su arribo fue objeto de una severa campaña, incluso yo diría de difamación. De difamación respecto a su persona. El antecedente de Alvarado es que escribía en la revista Siempre, además, que se consideraba de izquierda, aunque estaba muy equilibrada la revista, sí, porque también había gente de derecha, era muy plural, pero Alvarado era muy popular, sus escritos eran muy leídos, y además era también muy proclive a la Revolución Cubana. Era un admirador de la Revolución Cubana, José Alvarado Santos, como lo fue también el general Lázaro Cárdenas, ¿no? También, incluso sabía, la Revolución Cubana concitó simpatías en un segmento muy amplio así del mundo y del ámbito político intelectual de la época. O sea, bueno, ¿y qué papel jugó la prensa de la época, concretamente el periódico El Norte y El Sol, en este bombardeo sistemático en contra de José Alvarado como rector? Precisamente estos diarios locales regiomontanos fueron el ariete, por llamarlo de alguna manera así, de esta campaña difamatoria en contra del escritor José Alvarado, de tal suerte que se fue creando una animadversión en el ánimo de la opinión pública que daría al traste pues con su rectorado de una manera así muy yo estoy seguro que el licenciado Eduardo Olivas Villarreal fue uno de los primeros en lamentar la salida de Alvarado. Sin embargo, esta estridente campaña mediática en contra de su persona obligó a que dejara la rectoría, insisto, una figura muy notable de nuestras letras. Fíjate, pero también es importante el hecho que en ese momento, con estas campañas contra el libro de texto gratuito, contra Alvarado, el Sabinazo, el Norte se va a coronar ya y va a tomar un papel muy importante, porque en ese momento El Porvenir era el periódico, podríamos decir, más leído, el decano de la prensa regiomontana, pero con todas estas acciones el Norte lo va a rebasar definitivamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es para la historia del periodismo. En cuanto al maestro José Alvarado, bueno, él también por su mismo carácter le gustaba, era entrón y se peleaba con ellos y decía expresiones muy duras en contra de los empresarios, ¿no? Sí, José Alvarado, finalmente, de un espíritu abierto, más que libertario, así, más que liberal, así, no se amilanó ante ante la rudeza, no dureza de la crítica, así, muchas de calumnias en contra de su persona, que no viene al caso comentar. Sin embargo, él respondió, y precisamente ese carácter de entrón de parte de él terminó pues precisamente por marcar su salida de la rectoría, ¿no? Y sale de la rectoría y entra el maestro Alfonso Rangel Guerra a sustituirlo. Jesús, nos queda en el tintero también hablar de la solidaridad obrera, de los sindicatos. Sí, qué bueno que yo sé que desde que me dijiste que íbamos a
que íbamos a tocar el tema de los 60, cuando me extendiste la invitación, yo sabía que iba a ser muy difícil, así ves muy rica esta década. Pero hablamos en otra ocasión. Yo sí quiero comentar, por ejemplo, que en 1963, en la emblemática fundidora de fierro y acero de Monterrey, se formó el Centro de Orientación Sindical, que era la corriente sindical de los comunistas al interior de la sección 67 de trabajadores mineros. Nada más lo dejo así. Bueno, lo dejamos para un siguiente programa. Más adelante retomaremos la década de los 60 porque está esta solidaridad obrera donde luego se crea el sindicato de la Universidad de Nuevo León, se crea el sindicato de la Normal Superior y toda una serie de luchas muy interesantes. Pero le agradecemos mucho a Jesús Ávila que haya estado con nosotros. Esto es el programa Nuestra Historia. Los invitamos a seguir viendo este programa sobre historia. Gracias, Héctor.